Bienvenidos a Judaísmo Picante. Desde México, el Rab Diego les da la bienvenida a este espacio en el que vamos a tratar de profundizar en las preguntas más picantes, esas que no te dejan dormir, esas que te preguntas, esas que dices, me encantaría preguntarle a un rabino esto, pero me da vergüenza. Esas que pican de verdad. Aquí las vamos a compartir, las vamos a explorar, vamos a descubrir juntos ese paladar que nos llena de emoción y de sabor cada vez que tenemos que responder preguntas inquietas. Lo importante es que te suscribas, que puedas seguir cada una de estas preguntas, que me mandes preguntas. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que nos mandes. Nuevamente, las que no te dejan dormir, aquí las vamos a responder. Pero hay algo muy importante que tienes que saber. Aquí no vamos a hacer alajá en términos de lo que tú debes hacer con tu vida. Vamos a explorar estas preguntas. Vamos a averiguar la tradición, qué es lo que dice, qué es lo que enseñan, cuándo empezaron, qué es lo que dicen los maestros sobre esto, qué es lo que hacemos hoy en la modernidad, qué ha pasado con nuestra historia y con estas preguntas y esta forma de vivir la vida. Pero después puedes hacer lo que tú quieras. Si te sirve lo que aprendes aquí, te lo llevas y lo vives. Si quieres olvidarlo, es tu decisión. Siempre tienes que poder optar por elegir lo que quieres hacer con tu tradición, con tu vida. Tú eres responsable de esto. Así que te doy la bienvenida y espero que puedas compartir conmigo esta experiencia y sumergirnos en lo más picante que hay. Nuevamente, no te olvides de suscribirte para recibir todas las actualizaciones, para saber todas las preguntas que vienen y dejarme en los comentarios con las preguntas que tengas, con las que no te dejen dormir, y yo voy a investigar y tratar de contestarte todas tus preguntas. Así que, bienvenidos a este espacio, bienvenidos al Judaísmo Picante. Vamos a aprovechar para comer algo de picante para empezar. La salsa verde dicen que es la peor. Pero bueno, vamos a probar. A ver cuán picante es esto para poder realmente empezar a degustar. Uy, es mucho. A ver. Pica en serio. Bien. Vamos con la primera pregunta picante. La primera pregunta que nos han mandado, que nos han preguntado y que siempre es lo primero que la gente ve, es lo que llama la atención. Vamos a explorar eso que la gente imagina del judío cuando lo ve, el símbolo típico del judaísmo. Aquel que cuando alguien entra a una sinagoga y si no tiene esto, empieza una escena que la gente no sabe qué hacer. Se pone nerviosa, le dicen que por favor que salga, le traen algo, se acercan, permiso, cuidado. Es toda una cosa tremenda cuando la persona no tiene puesta la kipá. Vamos a explorar lo que la gente dice, el gorrito de los judíos, la kipá. ¿Qué es este símbolo? ¿Qué es la kipá? Vamos con las preguntas más picantes de la kipá. Por ejemplo, ¿se puede poner una mujer una kipá? ¿Es obligatorio usar kipá todo el día? Estas son preguntas picantes. No voy a tener tiempo de ponerle picante a cada una de estas cosas porque voy a estar mucho tiempo, pero voy comiendo. Tengo la lengua igual en llamas, pero todo bien. Entonces, vamos a responder. Primero tengo que tragar, ¿no? Bien. El término kipá. ¿Qué significa la kipá? ¿De dónde surge esta palabra? ¿Qué es la kipá? La palabra kipá quiere decir cúpula o bóveda. Y eso ya nos va a llevar a algún lado familiar, el lado del mundo cristiano. Epa, ¿no es un espacio judío este? Sí, pero la kipá, tal cual la conocemos como una especie de bóveda, en realidad no necesariamente este diseño es de origen judío, sino que es de origen cristiano. Pero eso no significa que cubrirse la cabeza no sea de origen judío. Y así es como empieza la historia de esta kipá. Entonces, ¿dónde encontramos la palabra kipá en la Torá? ¿Dónde encontramos la palabra kipá en el Tanaj? Recordemos, cuando hablamos de la Torá, hablamos de los rollos, los que están en la sinagoga, los primeros 5 libros de la Biblia. Esos libros más sagrados de la tradición judía. ¿Quién de todos los patriarcas, quién de todos los personajes de la Torá se ponía kipá? Ninguno. No hay ninguna mención sobre la kipá. Entonces pasemos al Tanaj, al resto de la Biblia, no los rollos, toda la Biblia. ¿Dónde se menciona en la Biblia que se usaba kipá? En ningún lado. Entonces, ¿de dónde viene la kipá? ¿Cuál es la historia de cubrirse la cabeza? Aquí viene todo este relato fascinante para descubrir los secretos de tal vez el símbolo más reconocido en la calle de los judíos. ¿Y qué significa
y cómo podemos entender su historia. Primero y principal, tomando estas ideas que dijimos, tenemos que entender algo. Si la kipá no es mencionada en la Torá, ni tampoco es mencionada en el Tanaj, muchas veces vemos hoy dibujos, incluso caricaturas, sobre personajes de la Torá. Nadie tiene una foto de Abraham, de Moisés, de ninguno de los que figuran en la Torá. No tenemos ninguna descripción. De hecho, la Torá misma no describe mucho de los personajes de la Torá. No sabemos cómo eran. De Moisés solamente sabemos que era humilde. No sabemos si era alto, si era bajo, si era gordo, si era flaco, si tenía ojos claros, ojos oscuros. De nadie sabemos nada. Así que cuando ustedes ven una foto, un dibujo, una caricatura de algún personaje bíblico que está con una kipá, es lo que se llama un anacronismo histórico. Es una ficción. Es usar algo que no existía y ponérselo en ese momento. Cuando alguien hace eso, simplemente está tratando de establecer una especie de paradigma, una especie de forma de cómo debería ser un judío, de qué debería lucir en su cabeza. Pero la realidad es que ninguno de los personajes de la Torá usaban kipá. No está mencionado. Lo que sí aparece, no en la Torá, sino en el Tanaj, es el tema de cubrirse la cabeza. Usar algo para tapar la cabeza de las personas. Y en casos en que la Torá, en el Tanaj, en realidad es el que menciona esto, lo hace en términos de una persona que está de luto, está en un periodo de duelo. Cubrirse la cabeza en el mundo bíblico, cuando nuestros antepasados vivían hace miles de años atrás, se cubrían la cabeza en señal de duelo. Nada más que por eso es lo que podemos leer desde el Tanaj. No tenemos ninguna otra información al respecto. Y dicho sea de paso, mucho de lo que estoy hablando y mucho estoy explicando, vamos a compartir las fuentes. Para quien tenga ganas de decir dónde en el Tanaj dice esto, no se preocupen, todo eso lo vamos a pasar, porque todo eso está escrito. Entre medio, un paréntesis, siempre desconfíen de cualquiera que les dice cualquier cosa que está escrita en la Torá o en el Tanaj, pídanle la fuente. ¿Dónde? Muéstreme dónde. Yo les voy a mostrar dónde. No aquí, pero después se los voy a mostrar y se los voy a mandar para que puedan mirar y confirmar y leerlo ustedes mismos. Así es como estudia un buen judío. Así como estudia una persona seria la Biblia. Tiene que ir a buscar esta información. No tiene que confiar en lo que cualquiera le dice. O no importa si la persona sabe mucho. Nosotros siempre debatimos a partir de un texto. El texto es el ancla y también nos da alas para volar. Así que cuando discutimos, discutimos textos. Entonces, en el Tanaj, en la literatura más antigua judía, cubrirse la cabeza era una señal de duelo y de estar de luto. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? ¿Cuándo empieza a aparecer algo distinto con respecto a lo que es cubrirse la cabeza en señal de otra cosa? Y eso recién va a aparecer en la era talmúdica. Más adelante, miles de años después del Tanaj, es cuando aparecen los rabinos. En el Talmud, que es el texto fundacional del judaísmo de los rabinos, es cuando empezamos a leer ciertos fragmentos donde se menciona que hay ciertos rabinos que se cubren la cabeza por razones muy específicas. No porque están de duelo, sino porque siguen ciertas prácticas. Y aquí vemos una transformación. El hecho de que el Talmud lo menciona ya nos dice que había gente haciéndolo desde antes. Es decir, es una fotografía de un instante que nos cuenta algo que venía pasando. Y ahí tenemos que decir, ok, hubo un tiempo en el cual la gente o algunas personas empezaron regularmente a cubrirse la cabeza más allá del duelo que era mencionado en el Tanaj. Es un cambio generacional. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y nuevamente, es importante entender qué es la literatura rabínica, qué es el Talmud, qué son estos textos, porque están miles de años después que la Biblia. La literatura rabínica son los textos creados por los rabinos mismos. Aproximadamente aparece el primer texto de la tradición oral rabínica, que se llama la Mishnah, en el año 200 de la era común. Y por supuesto, viene de una tradición anterior. Pero recién ahí empieza el primer texto. Y después van a aparecer textos que comentan ese texto. Eso se llama Gemara. Y hoy lo conocen como el Talmud. El Talmud es la compilación de la Mishnah, de la primera obra de la tradición oral de los rabinos, las enseñanzas de los rabinos, y la Gemara es el comentario a eso. Ambas cosas forman el Talmud, y es lo que los judíos estudiamos desde hace miles de años. Nuestro judaísmo no es bíblico. Leemos la Biblia, leemos la Torá, pero a través de la mirada, de la lente, del filtro de estos grandes sabios, de los rabinos.
del Talmud, que son llamados Hazal, en hebreo, Jajamim Zichronam Libraja, los sabios de bendita memoria. Ellos fueron los que reconstruyeron gran parte de la tradición judía y son ellos los que nos empiezan a comentar sobre el uso de la kipá, el cubrirse la cabeza, el cubrirse por otra razón que no es de luto. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos textos. En Bereshit, Rabá. Esto es un midrash, es una enseñanza de los rabinos. Los sabios comparan las distintas formas en que los hombres y las mujeres se cubren la cabeza. Curiosamente, el texto dice que la mujer debe hacer esto porque arrastra un sentimiento de vergüenza y como un símbolo de eso cubre su cabeza. Es decir que, siguiendo el midrash que teníamos los rabinos, al menos en este midrash, no sabíamos si los hombres se cubrían la cabeza, pero las mujeres sí. El midrash antiguo dice que una mujer en público tiene que salir con la cabeza cubierta. El sentimiento de vergüenza que está este midrash y esta explicación de los rabinos es que la mujer está vinculada con haber sido la primera que le dio de comer a Adán en la serpiente y todo ese episodio, y por eso tiene una vergüenza histórica y por eso debería cubrirse la cabeza. Tema polémico, para más adelante también poder debatirlo. Saltando a otro texto, ya en el Talmud, Rav Kahana dice que era un hombre muy importante y que utilizaba un pañuelo en su cabeza. Sin embargo, dice el Talmud, para el común de las personas esto no era así. Por lo tanto, lo que están diciendo es que si Rav Kahana se cubría la cabeza, pero el resto de las personas no lo hacía, evidentemente no era una práctica común, era una práctica que solo hacían algunas personas distinguidas, entre ellas Rav Kahana. Se pone picante. Otra cita del Talmud. 10 cosas que se dicen sobre la copa cuando se hace la bendición, cuando uno bendice. Figura entre todos los sabios que algunos se envolvían en su talit y Rav Asi dice se ponía un pañuelo sobre su cabeza. Hay que masticar, además de hablar. Es decir, que para ciertas ocasiones, la segunda fuente del Talmud, si la primera me dijo que cada tanto lo hacía alguna persona sola, la segunda fuente del Talmud me está diciendo que solo lo hacía para decir oraciones, para decir bendiciones, para agradecer o para poder decir una brajá, una bendición del vino. Había un rabino que se cubría la cabeza, o sea que la segunda fuente no es todo el tiempo, según para alguna ocasión especial, y eso es para bendecir. La tercera fuente es tal vez una de las más interesantes. Rav Huna, el hijo de Rav Yoshua, no acostumbraba a caminar 4 codos con la cabeza descubierta y decía, la Shejinah, la presencia divina, está sobre mi cabeza. 4 codos, en el mundo antiguo no había centímetros, las distancias se medían utilizando referencias del cuerpo, así que 4 codos era una medida de distancia, y esto era que la persona no caminaba sin tener algo en su cabeza. ¿Por qué dice el texto? En señal de reverencia, de respeto o de temor. Estamos viendo la evolución de algo que no existía, que nadie lo hacía sino por un tema de luto, como vimos, y que de a poco empezamos a ver. Algunos lo usan para decir bendiciones, otros porque son muy piadosos, otros lo hacen por reverencia, por respeto, por sentir que hay algo más arriba de uno que la propia cabeza, por temor a Dios. Finalmente, el Talmud trae otra más. La madre de Rabbi Nachman bar Yitzhak le fue dicho por los astrólogos, tu hijo será un ladrón. Y por este motivo ella nunca le dejó estar con la cabeza descubierta, diciéndole, cúbrete tu cabeza para que el temor del cielo esté sobre ti, y reza. Él no supo realmente, dice el Talmud, por qué ella le había hablado de aquellas cosas. Y un día estaba sentado estudiando bajo una palmera, se cayó un dátil sobre su cabeza, alzó sus ojos y vio la palmera. La tentación, dice el texto, lo venció, él subió y arrancó todo un racimo de dátiles con sus dientes. Es decir, que el uso de la kipá ahora está metido en una historia que lidia con un tema de control. O sea, la persona tiene que controlarse y la kipá le sirve como una forma de recordar cómo se maneja en el mundo, cómo actúa, y tiene que tener algo de control en su vida. Lo más importante de todo esto, y esta larga introducción que hemos traído hasta aquí sobre la kipá, es que todo el Talmud, e incluso el Midrash, menciona que había rabinos que se cubrían la cabeza y otros que no. Entonces, cubrirse la cabeza no era algo obligatorio para todos. El Talmud no tendría ningún inconveniente en decirnos, dentro de todo lo que describe, todo hombre o toda mujer debe siempre cubrirse la cabeza, pero nunca aparece esto.
sabemos que era una costumbre, una práctica muy elevada, muy linda, la hacían algunos, no todos, por distintas razones, pero no es una mitzvah cubrirse la cabeza. Es una costumbre que uno puede adoptar. Incluso, si tienen que darnos razones, por algo será, porque significa que la mayoría de la gente no lo hacía y nos tienen que contar estas historias para darnos un motivo para el cual hacerlo, porque si no, hubiese sido más fácil decirnos, todo hombre o toda mujer debe cubrirse la cabeza. Ahora, ¿cómo pasamos del hecho de que la kipá, nuevamente como dije al principio, y por eso empezamos con esta pregunta tan picante sobre cubrirse la cabeza o no y en qué momento, en qué instancia, cómo se ha convertido, tal vez más que cualquier otro símbolo que vemos hoy, en la identificación judía por excelencia, al punto tal que, como dije al principio, cualquiera que entre a una sinagoga sin una kipá, el resto de la gente le agarra un ataque de pánico. O sea, la semana pasada me pasó a mí, una persona entró y al rato me miran a mí, me dicen, rabino, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Yo no sabía cómo actuar. Y por supuesto, digo, traigan una kipá, ¿qué problema hay? Pero la persona vino todo despacito, por detrás, no sabía, digamos, si decirle o no. Era una situación muy incómoda. Y la persona agarró la kipá y dijo, sí, gracias, y se la puso como si nada. Pero se ha convertido en un tema tabú el de entrar a una sinagoga, no tener la cabeza cubierta, y nuevamente es una costumbre. No digo que está mal, no digo que está bien, es precioso y yo lo hago todo el tiempo, pero sin embargo lo que quiero que dejemos en claro es que no es una mitzvah ponerse una kipá, es una costumbre que uno puede adoptar. ¿Cuándo pasa de esto, de la gente que solo se cubría por luto, a algunas personas en el Talmud, a convertirse ahora en la idea que todos tienen que cubrirse la cabeza y que todos tienen que estar tapados todo el tiempo? La respuesta se da en el desarrollo posterior que va a terminar codificando, es decir, dando una halajá, una especie de ley sobre estos comentarios del Talmud. Ninguno lo puede convertir en ley, ninguno puede decir a partir de ahora es ley, porque uno no puede hacer una ley sobre algo que no está en el Talmud. Puede agregar, pero lo que no puede decir es ahora agrego algo que en el Talmud no estaba y hago una nueva halajá. No lo tengo permitido, por eso ninguno de los más grandes rabinos y eruditos posteriores en ningún momento se va a animar a decir que uno tiene que hacer esto porque si no transgrede una ley de la Torá o de los rabinos. Era una práctica. Pero van a empezar a ponerlo en los códigos de ley judía, es decir, en aquellos que enseñan el comportamiento de cómo uno debe moverse en el día a día. Y Maimónides, por ejemplo, el gran filósofo y sabio que representa tal vez el pináculo de la tradición judía, él es el que dice que la persona que está rezando debe tener la cabeza cubierta. Ahora, dije la persona que está rezando y no el hombre que está rezando. Y lo dije a propósito porque es costumbre para algunas mujeres, hasta el día de hoy, y Maimónides seguía esa línea, cubrirse la cabeza para rezar. No solo en todos lugares públicos, sino cubrirse para conectarse con Dios en la tefilá, porque la mujer, que es lo que está diciendo además Maimónides, está obligada también a rezar. Esto es para otra situación. Prometo que voy a hacer, me está mirando mi productora, me dice, ¿cuántos temas vas a poner? Voy a tratar de enfocarme en uno, pero esto es una puerta que uno abre y tantos temas que van surgiendo. Pero a veces me preguntan, ¿la mujer tiene que rezar? Obvio que tiene que rezar la mujer. ¿Desde cuándo la mujer no reza? Claro que tiene que rezar. Si no le dan importancia al rezo de la mujer en algunos lados, ustedes pueden ver, lidia con otro tema, un tema sociológico, que me encantaría discutir a nivel sociológico, pero no es un tema lágico. La halajá, Maimónides en claro, la mujer tiene que rezar la midá 3 veces por día. Así que tenemos casos incluso de muchas mujeres que rezaban muy piadosas, pero no es el tema. Las que rezaban aquí, para Maimónides debían cubrirse la cabeza. ¿Con qué se cubren la cabeza? Con lo que quieran. Y aquí viene el tema también de lo que vamos a ir viendo. Si quiere ponerse una kipá una mujer, puede hacerlo. No es la costumbre, no estamos acostumbrados. Y cuando estamos acostumbrados a algo, reaccionamos. Alágicamente hablando, nadie podría decirle esto no se puede hacer. Está prohibido que lo haga. Es un tema de costumbre que el hombre se ha cubierto con este tipo de diseño su cabeza y por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que eso le corresponde al hombre y forzarlo sobre una mujer o ponerlo sobre una mujer es como que nos resulta incómodo. Pero yo he estado en muchas comunidades donde hay mujeres que se quieren cubrir con una kipá, lo pueden hacer. Hay mujeres que incluso son feministas, apoyan, pero dicen, no me gusta porque es un símbolo del hombre, no tiene nada que ver conmigo. No tiene obligación. Si quieren poner un sombrero de mariachi, me olvidé el sombrero del mariachi. Se pueden poner un sombrero de mariachi, lo que quieran para cubrirse la cabeza. Lo más apropiado para rezar es un pañuelo, si quieren hacerlo. No están obligadas. Eso es lo que es más importante, pero también para que cuando uno entre a una sinagoga y ve a una mujer con kipá, no la agarre, no, ¿qué está pasando? Se terminó la historia, están destruyendo todo. No están haciendo nada. Las mujeres en la antigüedad se cubrían la cabeza. También lo hacían. Así que no tiene que volverse loco con ese tema.
El salto más grande que vamos a ver con todo esto comienza con esta obra, el Shulchan Aruch. Lo pongo en todas las cámaras posibles. El Shulchan Aruch, que es el código de ley judía tal vez más significativo del mundo medieval hacia el mundo moderno, que tiene las enseñanzas del rabino Yosef Karo, un rabino sefaradí, junto con los comentarios de un rabino ashkenazí. Por eso es un libro bisagra, es un libro que marca un antes y un después, porque nunca hasta este momento, en un solo libro, habían estado sefaradim y ashkenazim conversando, o incluso en desacuerdo. Pero eso marca el principio de una nueva era, el fin de los regionalismos medievales. Los judíos estaban en distintas zonas del mundo, los sefaradim por aquí, los ashkenazim por aquí, hacían sus cosas muy parecidas, pero muchas diferencias también. Y finalmente este libro, que también aprovecha la tecnología de la imprenta Yosef Karo, se vuelve muy popular. Es un resumen de otro libro más grande que él hace. Esto en realidad él pensaba que era para el pueblo en general, y hoy en día muchos estudian esto como el libro de la Alajá. Pero es aquí donde Yosef Karo escribe que está prohibido para una persona caminar más de 4 codos con la cabeza descubierta por el honor que se le debe a la presencia divina. Entonces, el Shulchan Aruch, que codifica que no puedo caminar con la cabeza descubierta, y dada la influencia del Shulchan Aruch, realmente que marca un antes y un después en la historia, de golpe esto se convierte en algo que es universal. Y todos los judíos empiezan a obsesionarse, tanto así que empiezan a pensar que hay que tener la cabeza cubierta todo el tiempo, porque lo escribe Yosef Karo en el Talmud. Entonces, recapitulando, esa es la palabra, recapitulando, comenzamos con la práctica piadosa de algunos rabinos. Tenemos la codificación de cuando uno estudia Torá o está rezando debe taparse la cabeza. Luego tenemos una nueva codificación posterior, que esta práctica piadosa de los rabinos debe ser adoptada ahora siempre. Y por último tenemos la noción de que esto aplica en todo momento, como dice Yosef Karo, ya sea que uno esté bajo techo, en la calle, caminando. Incluso hay gente hoy que duerme con kipá. No es necesario, pero si lo quieren hacer, inténtenlo. Tal vez la van a encontrar debajo de la almohada, no sé cómo lo hacen, o se la dejan con un clip. Pero bueno. La pregunta picante. ¿Cuánto voy? Bien. La pregunta picante, porque esta es la pregunta. ¿Es obligatorio usar kipá? ¿Está uno obligado a usar kipá todo el tiempo? La respuesta es no. No está obligado, no es alágicamente que uno tiene obligación de usar la kipá. Al punto tal que si una persona no puede conseguir un trabajo, se le perjudica por la kipá. Varios rabinos, entre ellos Moshe Feinstein, uno de los grandes rabinos de esta generación, de este tiempo, dijo que la persona se puede sacar la kipá si eso perjudica el conseguir un trabajo, porque es más importante que consiga un trabajo a que siga esta costumbre, desde su perspectiva. Si uno es llamado a dar testimonio, esto es un caso real que se estudia, si uno es llamado a dar testimonio en una corte, la Torá lo obliga a uno a hacer eso. Y si uno tiene una kipá y el juez le dice sáquese la kipá, porque puede modificar o perjudicar el veredicto, uno se tiene que sacar la kipá, porque ir a testificar es de la Torá, está escrito, pero cubrirse la cabeza es una costumbre, como vimos, no es algo que uno está obligado. Habiendo dicho todo esto que hemos explicado hasta aquí, la pregunta es, ¿por qué entonces yo me cubro la cabeza todo el día o los judíos nos cubrimos la cabeza todo el día? Y esto justamente es entender la esencia del judaísmo picante. Uno puede profundizar, estudiar, tiene que ir con toda la máxima capacidad de la razón que uno tiene. Adin Steinsaltz, uno de los más grandes talmudistas de nuestro tiempo, dijo, el judaísmo nunca se hizo famoso por generar gente mediocre. Por el contrario, vemos que Dios nos regala la capacidad de pensar, nos da el instrumento del raciocinio y usamos la máxima de nuestra capacidad para tratar de responder, pensar, pero entendemos igual de todas maneras que hay algo que nunca vamos a entender. Hay un misterio que nunca vamos a poder develar. Y sin embargo, no renunciamos a nuestra razón, sino que usamos todas nuestras capacidades para razonar al máximo que podemos y de esa manera explorar y, como dije al principio, tomar la decisión ya con conciencia, ya con razón, ya con fuentes, habiendo explorado, entendido. Y después de eso, hacemos lo que queremos, o cada uno es responsable de hacer lo que uno quiere con su tradición, con su entendimiento, a partir de que seriamente elija los textos y también las comunidades a las que pertenece. Si uno es una comunidad en la que todos se cubren la cabeza, ¿para qué sirve ir a pelearse con todos? Si uno no quiere cubrirse la cabeza, vaya a otro lado. Pero tampoco sirve hacer cosas o criticar a otros si uno entiende por qué el origen. Y de eso es lo que hacemos aquí. Por eso vamos ahora a explorar la siguiente pregunta.
¿con qué se cubrían la cabeza los judíos? Si no existía la kipá y uno puede elegir usarlo y hacerlo, y yo me ven que uso kipá todo el tiempo, es una decisión mía, al final les cuento el porqué o mis razones, si les sirve úsenlas y si no, busquen las propias. La pregunta es ¿con qué se cubrían los judíos la cabeza? Si la kipá, tal cual como la conocemos hoy, aún no se había creado. Aparte, miren las distintas kipot que hay hoy, vale todo. Esta la tengo de cuando viví en Hong Kong, alguien mandó en China a hacer una kipá con dibujos chinos. Esta fue una otra boda que hice, en un lugar medio que había una especie de jungla, y aquí tienen. O sea, los colores, la variación, son lo que quieran, de distintos tipos, algunas más grandes como de tela. Uno puede ponerse lo que quiera en su cabeza y no está obligado a tener un modelo especial. De hecho, el color de la kipá o el estilo de la kipá también le dice a uno en qué grupo uno está o pertenece. Son formas de también mostrarse, como una kipá negra pertenece a un grupo, una kipá que es tejida de otro grupo. Son formas también de separarse o identificarse con otros grupos. Hasta ese momento, hasta que se aparece este tipo de kipá, ¿con qué se cubría la cabeza los judíos? La respuesta es muy simple, con un sombrero, ni más ni menos. ¿Y qué sombrero? Ningún sombrero especial, el sombrero de moda, el sombrero que se usaba en ese periodo, que encontraban alrededor. En el mundo antiguo era muy común para todas las personas utilizar sombreros. Si han visto fotos o videos de antepasados, van a ver que todos tienen sombrero. Era muy común cubrirse la cabeza. La diferencia tal vez es que en algunos periodos históricos a los judíos se les pedía que se cubrieran con algún sombrero especial para identificarlos. Pero si no les pedían eso, si no los obligaban a portar, como fue en la época del Holocausto, una estrella amarilla, les permitían usar lo que quieran, los judíos usaban la ropa del lugar. Eso se viene en la próxima pregunta del judaísmo picante. ¿Qué pasa con la ropa? Pero por ahora tenemos que entender que se podían poner cualquier sombrero. De hecho, los sombreros más conocidos, que a veces ven esos tipo fedora se llaman, que parecen como de la mafia, esos sombreros negros, aparecieron en 1883, recién, inspirados en una obra de teatro que lo usaba una mujer. Se hicieron tan de moda que los judíos de ese periodo los utilizaron y hasta el día de hoy los utilizan y lo ven como una marca, un sello distintivo de un periodo especial y algo de erudición o una marcación diferente. Sin embargo, hasta 1883, el tipo de sombrero fedora que hoy vemos en los sombreros negros muchas veces en la calle, ningún judío lo usaba hasta hace muy poco tiempo en la milenaria historia judía. Finalmente, la pregunta que estamos esperando, ¿dónde se crea la kipá? ¿Cuándo aparece esto? Nuevamente, ¿cuándo aparece este diseño? Y esto aparece ni más ni menos que en Italia. Viene de lo que se llama el zucchetto, que tal vez le suene a la palabra zucchini. Literalmente, es una calabaza. Tiene de ahí el origen de la palabra. Pequeña calabaza, pequeño zapallo. Y este término se utiliza para una pequeña gorra que empezaron a utilizar los clérigos de la iglesia porque tenían frío. Entonces, para taparse, usaban una especie de gorra porque abrían las puertas de las iglesias, entraba mucho viento y les daba mucho frío, porque parte de la tradición de ellos era pelarse la cabeza. Entonces tenían mucho frío e inventaron una especie de gorrito para cubrirse en los rezos y no tener frío en la cabeza. Y los judíos dijimos, esto es súper práctico. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia lo que pasó es que se fue mal visto usar un sombrero adentro de un lugar cerrado. La gente entraba, cambió la moda, y la gente antes entraba con un sombrero y se sacaba el sombrero. Y no estaba bien visto. De hecho, yo a veces estoy en algunas casas cerradas con una gorra. Yo uso generalmente, si no estoy, con kipá cuando estudio, cuando rezo, pero si no ando con este tipo de gorras, se puede usar cualquier cosa, esto porque me cubre por el sol. O sea, puedo usar esta gorra. En invierno tengo mi boina, un poco más abrigada, tengo que comprar una nueva, pero puedo cubrirme con lo que quiera, tiene que ser algo práctico, no tiene que ser algo necesariamente especial o religioso porque no es un ítem religioso. Pero en un momento quedó mal visto usar gorras dentro de la casa. Y dicho, cuando alguien entra a mi casa y me ve con estas gorras, a veces llama la atención. ¿Qué hace sentado con una gorra en la casa? Y como cambió la moda, esto fue el mejor diseño que se inventó y los judíos lo tomamos. Y lo tomamos para tener la cabeza cubierta todo el tiempo con esta especie de gorrito, para poder estudiar, para poder comer, para poder recibir bendiciones y no estar preocupados de estar con un sombrero dentro de un departamento o una casa que es cierto que queda raro cuando entra en una casa y uno ve con un sombrero. La costumbre es sacarse el sombrero. Y de ahí surge el zucchetto, un invento italiano maravilloso del mundo cristiano que los judíos adoptamos. Adoptamos muchas más cosas, pero quedará para otra pregunta picante. Muy bien. ¿Cuándo sucede finalmente la popularización de la kipá? ¿Cuándo sucede que la kipá la usa todo el mundo? Tenemos textos sociológicos de esto. Esto sucede recién con Medinat Israel y especialmente
Después de la guerra de los 6 días, en Estados Unidos empieza la gente a usar con orgullo la kipá en todos lados. Es un símbolo de mostrarse, aquí estoy. Estoy orgulloso y muestro mi identidad y no tengo miedo y llevo la kipá a todos lados para que todos me miren, me identifiquen como judío. Estoy dando un adelanto a lo que se viene en la siguiente pregunta del judaísmo picante. Es mostrarse y querer decirle a todo el mundo, aquí estoy y no me da miedo y por eso uso la kipá todo el tiempo. Por eso es algo muy moderno y es una prueba, para muchos es una prueba de su judaísmo, de sentirse orgulloso, de que no tienen miedo y es a partir de ese momento que se convierte en una especie de práctica universal con Medinat Israel moderno, donde todos en Israel, uno va a Israel y ve kipá por todos lados, que no era lo común antes, la gente no estaba obligada y no era necesario, pero ahora se lleva y se empieza a expandir y se usa por todos lados. La pregunta que siempre me hacen, y la dije antes y la vuelvo a responder, ¿pueden las mujeres usar kipá? Nuevamente, la kipá es una opción, no es obligatorio. Si quieren usarlo, pueden hacerlo. Si quieren cubrirse con cualquier otra cosa, lo pueden hacer, no están obligadas, pero la kipá, como dijimos históricamente, tiene mucha connotación, especialmente este diseño de los hombres, y por eso hay mujeres que no quieren adoptar eso para cubrirse la cabeza, y hay mujeres que sí lo quieren hacer a propósito, justamente para traer una nueva manera de ver o relacionarnos en el mundo moderno en que vivimos, y la relación entre que la mujer de hoy no es la misma que la mujer de hace 100 años, del periodo bíblico, del Talmud. Quiero concluir con un comentario personal de por qué uso la kipá y qué representa para mí. Para mí sí es bueno usar kipá todo el tiempo. Habiendo dicho todo esto, si alguien me pregunta, yo diría, yo sugiero que usen la kipá todo el tiempo que puedan. Es un símbolo que primero lo identifica a uno como judío, no está obligado, pero es bueno hacerlo. De seguro recomiendo que lo usen para rezar, 100%, para comer, que uno va a decir bendiciones, 100%, para estudiar Torah, también lo puedo recomendar. Y lo que es también importante es que uno pueda saber que esto que uno hace, lo hace por una decisión personal y espiritual, porque no está obligado a hacerlo. Entonces nadie puede obligarlo a uno. Yo uso la kipá todo el tiempo por algunas de las razones que di en el Talmud. Básicamente la primera es que me recuerda siempre mi responsabilidad. No solo como rabino, que es lo que uno esperaría, sino yo hablo como cualquier judío o judía que quiera cubrirse la cabeza. Es recordar que hay algo más que uno en este mundo, más grande que uno. No soy la última autoridad, me recuerda humildad, me recuerda algo de reverencia, de que no puedo decir lo que quiero, no puedo tratar a la gente como quiero, no puedo hacer lo que se me antoja. Esto me recuerda que tengo algo arriba, que es más grande que mi propia decisión final de ver el mundo. No soy yo el fin de la historia. Y esa es la razón por la cual me cubro la cabeza continuamente, para recordar que hay algo más, para que me ayude eso a manejar mi control, para manejar cómo me comunico, qué es lo que digo, qué es lo que quiero decir y cómo me muevo y lo que la gente ve de mí. Es una manera tanto externa como interna de recordarme esta relación con Dios. Y por eso invito a cualquiera que quiera sentir esa espiritualidad que lo haga, nuevamente entendiendo que es una forma de relacionarse con algo más grande que uno mismo. Y en términos prácticos, la comunidad en la que uno está es la comunidad en la que uno tiene que adoptar la kipá o el estilo del lugar. Si usan kipá de un color y uno quiere estar ahí, usen esa kipá de ese color, no se peleen. Si van a otro lugar, sean libres, cúbranse la cabeza y finalmente disfruten de ese proceso de poder decidir hacerlo y tratar de crecer en espiritualidad. Con eso terminamos esta primera pregunta de este judaísmo picante. Habiendo pasado por la historia, habiendo pasado por distintos temas, no olviden dejar sus comentarios. ¿Se cubren la cabeza ustedes? ¿Con qué se cubren? Cuéntenme si se cubren, si no les gusta que la gente vea que se cubre la cabeza. ¿Qué hacen? Cuéntenme, déjenme comentarios, déjenme preguntas. La mejor manera de ir creciendo juntos es respondiendo y tratando de resolver cada uno de estas preguntas más picantes, las que no te deje dormir. Así que dejen sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en la próxima pregunta picante.